Tengo al doctor Ernesto Pérez Valladares con nosotros, César, y amigos oyentes y cibernautas. Le agradezco la oportunidad que nos da de conversar con usted, doctor. Y estamos hablando, iniciando este programa de algo a lo que yo creo que tenemos que prestarle mucha atención. No puede ser que en la caja de Seguro Social, en nuestra caja de Seguro Social, se desaparezcan 10,000 dosis de una droga que hoy día está siendo utilizada para producir drogas mucho más potentes que están acabando con la vida de nuestros jóvenes en el mundo y que en Estados Unidos, por ejemplo, es una gran preocupación para ese gobierno a raíz de que hay zombies caminando por la calle y mucha juventud muriendo por el consumo de estas bombas de droga. Y en Panamá sacamos un comunicado, ahora resulta que eso pasó hace como 5 meses. ¿Y quién está separado del cargo? ¿Quién estaba bajo el control de esta droga? ¿Quién supervisaba esto? ¿Cómo eran los inventarios? ¿Qué se está haciendo realmente para ver dónde está eso y que no esté circulando por las calles de Panamá? Bienvenido, doctor. Gracias, mucho gusto siempre de estar con ustedes y conversar un rato sobre ese y cualquier otro tema. Bueno, la verdad, yo sí vi como un poco débil la aclaración que hizo en su momento el presidente de la República, pero él tiene razón en el fondo, es decir, este es un tema que le compete al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, fíjate que sus actuaciones las trata de mantener muy en reserva, quizás para no perjudicar las investigaciones. Estoy pensando en el caso de la niña aquella que se perdió aquí en San Miguelito, arriba de la tumba muerto, arriba del corredor, que también tienen una especie de reserva del sumario. Y yo tengo que entender que eso es producto del procedimiento para evitar que se filtre información o que de alguna manera se destruyan algunos elementos de juicio. Claro, a mí me parece que en el caso del Seguro Social es evidente que quien estaba al cargo del depósito, quienes eran responsables de la custodia de esa droga, deben ser señalados de inmediato, es decir, tienen que ser investigados de inmediato y al mismo tiempo me parece a mí que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo es posible que esa droga haya desaparecido de la forma como ha desaparecido y que se hayan demorado 5 meses en darse cuenta. Yo estoy de acuerdo con esa preocupación, pero entiendo pues que en muchos de estos casos la reserva del sumario que le dicen o el secreto de la investigación hay que mantenerla para poder adelantar. Doctor, estamos hablando de la caja y comienzo con ese tema inmediatamente, un tema del cual no debemos cansarnos de hablar como país. Hoy Francia está inmerso en una crisis producto de la revisión de la edad de jubilación. Sí. Colombia va camino a esa crisis porque se está planteando la revisión. Panamá ni siquiera hemos empezado realmente sobre la mesa a discutir alternativas y pareciera que estamos pateando la pelota para el próximo gobierno por el temor a lo que pueda pasar, al costo político, un término muy trillado en este país. Doctor Pérez Valladares, ¿qué hacemos? Yo creo, Álvaro, que cuando un ciudadano asume la responsabilidad de dirigir el país, tiene que darse cuenta que no está en un concurso de belleza. Es decir, las cosas que hay que hacer por el bienestar de los asociados, por el bienestar de la ciudadanía, hay que explicarlas, sí, muy explicadas, sí, pero hay que hacerlas. Es decir, yo no creo en este tema del costo político. Además, el costo político en todo caso sería para el presidente Cortizo, que no está corriendo para ningún puesto de elección. De manera que él pudiera haber llevado adelante una propuesta de reforma que es absolutamente necesaria, ineludible, que no hay forma de evitar que se dé para poder salvaguardar la posibilidad de las jubilaciones y pensiones de los asegurados. Bueno, tú sabes, cada maestro tiene su librito y cada cual actúa de acuerdo a su criterio y su personalidad, pero a mí me parece que todavía estamos a tiempo de iniciar un diálogo de fondo e empezar a gestionar los correctivos necesarios para que el programa pueda subsistir. ¿Cómo está? Lo primero que hay que saber es que como está, no puede subsistir. Eso se hundió.
O sea, está zozobrando ese barco, cada día toma más agua y va al fondo. Eso se va a hundir. Entonces hay que buscar alternativas, o paramétricas, o por otro sistema, o de alguna manera el Estado haciéndose cargo de algunos de los temas más difíciles de las jubilaciones, pero las alternativas tienen que plantearse y hay que tomarlas ya. César. Presidente, buenos días. Buenos días. Gracias. Un placer saludarlo. Bueno, Igualmente. Dijo que podemos hablar de otros temas. Vamos a hablar de la política. Presidente, en términos de las elecciones, existen dos caminos, en términos de cambio y en términos de continuidad. Y por lo menos en los últimos 33 años, el cambio ha prevalecido. La continuidad ha sido derrotada. Desde su posición actual, ¿qué lo hace pensar que en este proceso de cara al 24 prevalecerá la continuidad? Bueno, realmente los procesos electorales son diferentes. Tú no puedes decir que todos son la misma cosa, que todos tienen el mismo resultado. Incluso hay imponderables y hay cosas que todavía no podemos. Nosotros tenemos en este momento una cantidad de variables en el panorama político electoral que es muy difícil asegurarse de una forma u otra. Incluso en estos momentos se está hablando de alianzas de grupos que tradicionalmente pueden haberse calificado de oposición. Así es que todo depende de cómo se presente el panorama, y tú sabes que en política, como digo yo, un mes es un año y un año es una era geológica, ¿no? Aquí las cosas cambian precipitadamente. Así es que yo creo que todavía falta mucho tiempo. Pienso que también en un tema de política electoral, las estructuras partidarias cuentan mucho. Sacar el voto, llevar a la gente, tener los mecanismos de asegurarse que el voto se ponga en la urna. Eso es un proceso que toma mucha disciplina y mucha organización. Y hay que decirlo con claridad, los partidos políticos tienen esa posibilidad, y el Partido Revolucionario Democrático quizás es uno de los que mayores estructuras política electoral tenga. Así que nada está escrito todavía en blanco y negro. Doctor, pero sale ahora un PRD con una figura en las filas de libre postulación. Un PRD que es el que salga de las primarias del partido. Y un PRD en oposición, que se trata nada más y nada menos que de Martín Torrijos, el hijo del fundador del Partido Revolucionario Democrático, ex secretario general del PRD, y quien se lanza al ruedo como candidato en su primera experiencia durante el final del mandato de Ernesto Pérez Valladares. Muchos dicen que fue incluso pupilo suyo. Uno tiene a veces estudiantes fracasados, ¿no? Cuénteme, ¿cuál es su opinión de esa candidatura? Bueno, oí que dijiste que el presidente Cortizo había dicho, bueno, él es mayor de edad, ¿no? Como que no ve con mucha simpatía esa candidatura. Mira, a mí me llama mucho la atención porque una candidatura que puedan postular partidos, y digo partidos pensando en que no solamente será el Partido Popular, que ya de alguna manera ha dado indicios de que le interesa postular a Martín, sino a algunos de los otros partidos relativamente pequeños. Una candidatura de ese tipo, y volviendo al tema electoral, donde tú sabes que las estructuras partidarias tienen un gran peso, a mí me parece que no tiene mayor posibilidades de triunfo. Obviamente, los partidos pequeños, su interés primordial es su subsistencia y tener suficientes votantes para seguir existiendo como partido político a partir de las elecciones del año entrante. El daño que hace ese tipo de candidaturas es restarle un 10, un 15, yo no sé, por ciento de los votos del PRD para llevárselos a otros partidos y a otra postulación, a la postulación de este señor. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Tu imaginación es tan buena como la mía.
Pero yo veo que uno de los grandes beneficiarios, por decirte algo, podría ser Rómulo Rux, que fue el que llegó muy cerca de triunfar en las elecciones y que mucha gente dice que sigue siendo el candidato de un grupo de personas que se sienten más confortables con él que con las candidaturas del PRD. No sé, yo verdaderamente no entiendo cuál es la posición y qué ha motivado a Martín a hacer esto, pero obviamente es un daño que le está haciendo al partido que fundó su padre. Usted salió a acompañar al vicepresidente Carrizo el día de su postulación. ¿Qué lo lleva a usted, doctor Pérez Valladares, a respaldar, si es que ese es el caso, una candidatura como la de José Gabriel Carrizo? Yo creo que es un buen candidato, yo creo que es un joven que tiene capacidad para hacer las cosas que hay que hacer. Creo que muchas de las cosas que se le endilgan son falsas. Creo que ha habido una gran falta de comunicación y transparencia en decir las cosas como realmente son. Yo conozco bastante de esos, sé que no son ciertas la mayoría de la inmensa mayoría de las cosas que le endilgan, y creo que podría ser una buena opción. Y al sentido contrario, vamos a verlo de la otra forma. ¿A quién voy a apoyar yo? A ver, cuéntame, del panorama político. Yo soy PRD, yo soy torrijista, yo fui presidente de este país por el PRD, yo fui secretario general del PRD por 2 ocasiones, que no estoy de acuerdo, como lo he dicho en infinidad de ocasiones, con la actual dirigencia, con la forma como los diputados acapararon la dirigencia del partido, con la forma como se ha dirigido el partido. Eso no significa que yo no tenga una identificación con el ideario torrijista que siga siendo PRD. Al contrario, significa que tenemos que hacer un gran esfuerzo por corregir esas cosas. Y pienso que José Gabriel Carrizo tiene la capacidad, eventualmente, de corregir las cosas que nos están molestando a muchos de los que somos miembros fundadores del PRD. Entonces, entre Martín y Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo, usted se decanta por José Gabriel Carrizo. Sin duda, eso no te quepa ni la menor duda. Perfectamente claro. César. Presidente, bueno, usted lo ha dicho y lo sigue diciendo, que los intereses de los diputados a nivel interno interfieren con el desarrollo del partido, de sus estructuras y tal. ¿Cómo coinciden esos intereses con la propuesta y el apoyo que usted le da a Gabriel Carrizo? ¿Cómo entonces coincide esto? Eso se llama, un término muy usado, realpolitik, ¿no? José Gabriel Carrizo necesita de los votos que le puedan dar los diputados para ser candidato. El tema de la dirigencia en manos de los candidatos eventualmente se tendrá que evaluar y ver. Pero obviamente este no es el momento de entrar en enfrentamiento con las personas que lo pueden ayudar a ser candidato del partido. Él tiene que tener un buen manejo político, él tiene que tener entendimiento con ellos, tiene que tener muchas conversaciones con ellos para que estén claros de que la actual situación del PRD no es la mejor, de que hay que buscar la forma de cambiar, de que tenemos que buscar la forma de cómo se eligen los diputados de la Asamblea, que es verdaderamente el verdadero problema de la Asamblea y de la forma como está actuando. Si nosotros no hacemos esas reformas, nosotros, digo país, no hacemos esas reformas, nosotros vamos por un camino hacia un precipicio y un enfrentamiento social. Yo creo que él tiene conciencia de que eso hay que hacerlo en su momento. Creo que se perdió una linda oportunidad al inicio de esta administración para poder hacer alguna reforma en ese sentido. Las razones por las que no se hizo, no las sé, no las conozco, no las critico, pero creo que son absolutamente necesarias y más necesarias cada día. Siempre... ¿Ibas a decir algo, César? Sí, es que precisamente cuando conversamos de estas transformaciones estructurales, apuntamos precisamente al Parlamento, que son los que están impidiendo de una u otra forma el desarrollo de estas transformaciones. Y con una sociedad inmediatista, aquí analizamos la coyuntura y olvidamos la estructura, presidente. O sea, pero si por el pragmatismo, como usted me dice, tengo que acompañarme, es cierto, pero ¿y después qué? Bueno, después tiene que haber un gran diálogo nacional. Yo creo que nosotros debemos... A ver, quizás estas circunstancias nos ayudan a madurar política y cívicamente a la sociedad.
porque nosotros tenemos que aprender a votar, nosotros los panameños, tenemos que aprender a votar y saber que el voto nuestro determina el futuro mío y el de mis hijos. Que de alguna manera lo que yo haga, porque es que este me cayó mal, porque es que no me saludó, porque es que no me dio nada, ese tipo de actitud va a marcar el futuro de tus hijos y lo va a marcar negativamente. Nosotros tenemos que aprender y entender que el voto es un derecho y es un deber, pero también es una gran responsabilidad. Tenemos que poder votar con civismo. Desafortunadamente, parece ser que las clases de cívica se han obviado en este país, que ya nadie entiende. Lo que tenemos en vez de ciudadanos son clienteles, un clientelismo increíble, y tenemos que luchar como sociedad para poder mejorar las cosas, y evidentemente hay que empezar a hacerlo. Eso no se hace de un día para otro tampoco, ¿verdad? Doctor, lo que yo retomo el tema del PRD porque en el planteamiento que hizo Martín Torrijos el martes de la semana pasada fue contundente contra la dirección del partido, y allí él dejó claro las razones, motivos y circunstancias por las cuales toma la decisión de no correr por el Partido Revolucionario Democrático, del cual fue secretario, que lo llevó a la presidencia y que fundó su padre. Pero yo veo que dentro del propio partido no se hace absolutamente nada por parte de la membresía para hacer los cambios necesarios dentro del colectivo. Y sigue precisamente la misma gente que ya lleva varios años enquistados allí, dirigiendo el destino de más de 700.000 miembros que tiene este colectivo político. ¿Qué tiene que pasar realmente en ese partido para que se dé ese revolcón del que hablaba el señor José Salvador Muñoz y vuelva gente con vocación, con amor a la política, con preparación, con capacidad, con inteligencia a dirigir los destinos del PRD? Necesitas liderazgo, liderazgo fuerte, necesitas objetivos, objetivos claros, necesitas diálogo interno, diálogos permanentes para poder generar una opinión pública y una masa mínima de cambio para poder cambiar las cosas dentro del PRD. Pero Álvaro, no solamente en el PRD que pasan estas cosas. ¿O es que vamos a tirar al cesto del olvido lo que va a pasar el domingo en Cambio Democrático entre los diputados y la actual dirigencia del Cambio Democrático? ¿Qué va a pasar? Hombre, hay un enfrentamiento entre la señora Yanivel Ábrego y el señor Rómulo Rux, que van a escoger los delegados, y cada cual tiene su grupo y cada cual pretende hacerse del manejo del partido. ¿Es Yanivel con Rómulo o Martinelli con Rómulo? Bueno, vamos a poner que es Yanivel, que es la que está dando la cara, y quien esté detrás de ella. Pero digo, obviamente es una situación de conflicto, de diferencias internas que existen en este partido y en todos los partidos. Déjame decirte algo más. Mira, el problema de la descomposición y la actual estructura partidaria donde los diputados asaltaron el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido y de otros partidos, empieza cuando se le da... Oye, ¿tú te acuerdas por casualidad del incidente aquel del que era legislador Tito Afú, dando dinero? El caso Semis. El caso Semis. En mi concepto, allí empieza el problema serio de corrupción de dentro de la Asamblea. Porque se estableció como mecanismo para lograr votos la venta y la compra de esos votos. Y hay que recordar quién era el secretario general en ese momento. Era Martín Torrijos. De manera que ahora decir que lo que él vio pasar, si es que no lo inició, está mal, me parece un alto grado de hipocresía. ¿Usted considera que lo que está haciendo Torrijos es una deslealtad o una traición al PRD? Yo considero que es un oportunismo. Yo considero que de alguna forma él está poniendo por encima de los intereses del país y del partido su posibilidad, no sé a qué aspira realmente, porque yo creo que él es lo suficientemente inteligente para saber que con el grupo de partido que está siendo postulado no va a ganar. No sé cuál es su aspiración, no sé si habrá algún grado de entendimiento con alguno de los otros candidatos
a los cuales quitarle votos al PRD les puede beneficiar. No lo sé, yo no sé. Pero desde el punto de vista estrictamente objetivo, uno no toma esa decisión si no tiene la posibilidad real y el convencimiento real de que tienes una opción de ganar. También circuló por los corrillos, César y doctor, algún grado de diferencia por alguna razón, motivo o circunstancia que hubo en el pasado entre usted y Martín Torrijos. ¿Qué generó esa diferencia entre ustedes y Martín Torrijos? Bueno, Martín en su administración decidió investigar mis cuentas bancarias sin ninguna justificación y lo hizo a través de la unidad de análisis financiero. Y la unidad de análisis financiero le dio el informe diciendo que no había absolutamente ningún movimiento de dinero ilegal. Pero en vez de cerrar el caso, lo dejó allí y se lo dejó pendiente por si acaso el toro molesta mucho, se lo dejó pendiente al próximo gobierno. Y ya tú sabes la historia. Yo estuve varios años subiendo y bajando escaleras para mostrar mi inocencia. Y eso se lo debo en mucho a la investigación que inició en el gobierno del señor Torrijos. César. Te quedaste sin palabras. Hace días, presidente, yo manifesté en un medio de comunicación que en este país existía una huelga general de las ideas. Y un presidente de un partido inmediatamente en un tuit dice, eso no es cierto. Nosotros, bueno, el señor Blandón, eso no es cierto. Nosotros el 19 presentamos el mejor proyecto político. Entonces yo digo, bueno, pero si es que descalifican la idea pues, de salida, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para promover las ideas, el debate? Pero lo más fácil y práctico es descalificar y desacreditar, y ahí quedamos. Y en el tuit. Entonces, ¿hacia dónde? A mí, de verdad que me preocupa lo más elemental que es hablar, dialogar, conversar, aunque no estemos de acuerdo. Pero ni eso, presidente. César, tú sabes que las democracias presuponen un grado mínimo de cultura cívica. Porque si tú vas a una reunión a hablarle a la gente del problema de la caja del Seguro Social y de tu propuesta de cómo solucionar el caso de la invalidez, vejez y muerte, y resulta ser que las personas que te están oyendo allí, cuando tú acabas de hablar, que a lo mejor ni siquiera oyeron lo que dijeron, no es que no lo entendieron, no lo oyeron, se te acercan a decir, oiga, usted me puede ayudar para mi tanque de gas. Oiga, yo tengo a mi hija desempleada. Mientras nosotros tengamos ese tipo de cultura política, obviamente las conversaciones de ideales, objetivos, de futuro, es muy difícil. El que pudo convertir aquello en una idea de diálogo sobre el futuro del país fue Omar Torrijos. Y fue gracias a él que logramos cambios sociales tan inmensos como los que hizo en su administración y que logramos concretar un tratado sobre el Canal de Panamá. Pero es un esfuerzo monumental. Hay que pelear contra la incultura política, hay que pelear contra el clientelismo entronado en la sociedad y no solamente en la clase política. Hay que pelear contra la corrupción que está muy generalizada, que tú conoces igual, que todos conocemos igual. Y es verdaderamente un esfuerzo extraordinario el que como sociedad tenemos que hacer. Y yo empezaría por hacer de la materia de enseñanza de cívica una materia obligatoria a los niveles de escuela y de colegios. Nosotros tenemos que generar una generación, valga la redundancia, de nuevas mentes positivas cívicas para este país. ¿Cuándo comenzó ese clientelismo, doctor Pérez Valladares? Uy, bueno, yo creo que, a ver Álvaro, yo creo que no empezó, yo creo que siempre ha existido. Lo que pasa es que se exacerbó. Yo te hago referencia a mi experiencia. Al inicio de mi administración, yo me di cuenta que había una tendencia a muchísima gente a inscribirse en el PRD, que era como el tiquete de entrada para lograr un puesto en la administración pública. Y yo cerré los libros de inscripción del PRD, porque ese no es el tipo de partido que yo pienso debemos tener. Si nosotros no necesitamos tener 730,000 personas inscritas en un partido, cuando tú tienes partidos como el Partido Socialista Obrero Español, con muchísimo más población en España y tiene mucho menos militantes.
Y nosotros no tenemos necesidad de tener un partido cuyos militantes no tengan una formación de cuadros políticos. Así que yo lo cerré. Yo creo que ese clientelismo subyace. Siempre ha habido, a ver, yo no soy sociólogo, pero yo observo cosas. Oye, esto, en una conversación por ahí popular, nombraron a fulano en tal puesto. La respuesta, se salvó. ¿Qué significa se salvó? Si te la han nombrado no para hacer un trabajo por la comunidad, no para hacer un trabajo por la sociedad, no para hacer un trabajo por el país, se salvó. Un trabajo para él, para llenarse el bolsillo. Y si sale con el mismo carro viejo con que entró, ¿qué dicen? Mira el por usar otra palabra, ¿no? Mira el pendejo este. Presidente, eso de la perspectiva del pueblo, pero desde la perspectiva de los políticos. A ver, presidente, en su gobierno, bueno, usted vio un proceso en donde se achicó el músculo del Estado, ¿no? Se generaron las privatizaciones, entonces el concepto era eso, optimizar lo que desde el Estado, el gobierno del Estado pudiese hacer. Ahora, 20 años después, el Estado ha tomado músculos, pero a punta de subsidios, a punta de estas ayudas. Entonces, ¿qué hacemos, no? Porque también llega la oferta, pues llega el subsidio y la gente lo va a esperar, ¿no? Entonces, ¿cómo desciframos esto? No estoy buscando responsables, pero ¿qué hacemos con un problema como los subsidios para evitar el clientelismo? El problema de los subsidios es que tú sabes cuándo empiezan y no tienen fin. Y luego se convierten en un mecanismo en un incentivo perverso. Si hay suficiente incentivos para un hogar, incentivos en el sentido de transferencias económicas a ese hogar por necesidad o por lo que tú quieras, eso incentivo lo que incentiva es, mejor yo no voy a trabajar. ¿Para qué? Si yo me estoy ganando X cantidad con esto, el dinero que me da el gobierno, no necesito trabajar. Entonces, los incentivos en muchos casos se convierten, aparte de su buena voluntad inicial, se convierten en incentivos perversos. Y yo creo que, sí, en efecto, volvemos al tema del costo político. Un gobernante tiene que hacer las cosas que más convienen a la sociedad y en el momento y en el futuro. Nosotros no podemos seguir manteniendo la cantidad de subsidios que tenemos. Ya no nos alcanza ni siquiera la anualidad del Canal de Panamá para pagar los subsidios, cuando debiéramos estar pensando en que la anualidad del Canal de Panamá debe ir a la educación para poder subir la calidad de nuestra educación y de nuestra sociedad. Presidente, ¿qué opina del 3.25 del combustible? Bueno, ahí tienes una prueba clara. Ahí tienes una prueba clara. Yo te voy a contestar de esa siguiente forma. ¿Tú sabes cuánto costaba el combustible en Venezuela? Era regalado. Y ahí está Venezuela. O sea, son precios artificiales. Tú no puedes vivir en un mundo donde el Estado tiene que solucionar todo a todo el mundo. Eso no existe. Eso no existe. En ningún lado del mundo ha existido ni existirá. Doctor, usted habla de que la candidatura de Torrijos puede favorecer a Rómulo. Rux habla de la situación del domingo entre Yanivel y Rómulo, de lo que está pasando en el PRD, pero no puedo dejar por fuera Ricardo Martinelli. ¿No lo ve usted corriendo en las elecciones del 2024? No, Ricardo está corriendo, es decir, obviamente que en este momento él está corriendo. El tema no es que si va o no va, el tema es si lo dejan o no lo dejan correr. ¿Quién? Bueno, si lo inhabilitan o no le inhabilitan, para ver más claro. Si hay un fallo inhabilitándolo, bueno, obviamente entonces no podría correr. Y es que por eso te digo, Álvaro, que hay muchísimos imponderables, hay muchísimas variables que no podemos todavía señalar absolutamente nada porque no sabemos lo que va a pasar. Tú te imaginas, vamos a ver un escenario teórico. Suponte tú que este domingo la señora Yanivel le gane la mayoría de los delegados al señor Rómulo Rux y en consecuencia coge el control del Cambio Democrático. Evidentemente, si Ricardo corre, yo creo que habría una alianza del RM con Cambio Democrático. Pero ¿y si no corre? ¿Por qué no puede correr? ¿Qué pasó? ¿Quién va a ser el candidato del Cambio Democrático? Yanivel. Entonces, hay tantos imponderables, ¿cierto? Hay 500.000 seres humanos ahí, 300.000 por uno y 200.000 por Pero otro. con opciones y posibilidades.
Entonces, pero al final del día, la gente vota por un C, por una persona. ¿Quién, pues? Si no tenemos todavía los nombres puestos en la papeleta. Y los misiles que ha disparado el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado contra Ricardo Martinelli, ¿cómo los ve usted? Y la importancia. Yo no veo que haya absolutamente nada nuevo en eso. Yo creo que el hecho de que lo hayan declarado, no sé qué, eso son políticas del Departamento de Estado. Bueno, ellos sabrán y tendrán su razón para hacerlo. Yo no veo absolutamente ninguna novedad en ese tema. Lo único que sí uno llama la atención es lo que entre líneas se dijo, ¿no? Es decir, si Ricardo Martinelli corre y gana, al día siguiente los Estados Unidos ponen manteles y servilletas de hilo para recibirlo. O sea, es evidente entonces que no es un tema de moralidad, sino un tema de intereses. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y en consecuencia, no es los Estados Unidos quien nos va a venir a solucionar nuestro problema político interno, eso lo solucionamos nosotros los panameños. Y ellos actuarán de acuerdo a sus intereses, no a los nuestros. ¿Qué vaticina usted de Panamá gobernado 5 años nuevamente y bajo las condiciones en que estamos? Que mucha gente dice que voy a tener más. Nos están diciendo que te voy a meter plata en el bolsillo bajo un gobierno de Ricardo Martinelli. Eso es alimentar el clientelismo, ¿cierto? Con una diferencia. Ahora no hay el dinero que pudo haber habido en aquel entonces. Ahora las circunstancias son diferentes. Ahora no es posible la cantidad de infraestructura y obras públicas que hizo con la deuda que hemos tenido que adquirir. De manera que, bueno, es la ilusión de la gente, es tú sabes, el show, verdaderamente, por eso yo decía al principio, que la gente tiene que aprender a votar, tiene que aprender a evaluar, tiene que aprender a ver la realidad de lo que está pasando en su país y en su casa antes de emitir un voto sentimentalmente. Doctor, esa alianza a la que se están refiriendo por ahí entre Carrizo y Martinelli, que han denominado Cama, ¿usted la ve? Entre José Gabriel Carrizo y yo sería el primero en alejarme totalmente de esa candidatura. No hay ninguna posibilidad de que eso se dé. Yo no la veo. No tengo una bola de cristal, pero yo creo que esas son especulaciones que no tienen ninguna sustentación. Presidente, en un caso hipotético que yo fuera candidato y usted mi asesor político, y entonces yo le pidiera, presidente, dígame cuál es la línea, el mensaje para el pueblo. ¿Usted qué me recomendaría? ¿Que yo le hablara de ética, de moral, de institucionalidad, de seguridad, o que yo le hablara a la gente de economía, de plata, de oportunidades? Tú tienes que hablarle del futuro de tus hijos. Yo no conozco padre ni madre que no le importe su hijo o su hija. Y tú tienes que hacerle saber a la gente que su voto va a determinar en gran grado el futuro de su hijo. El de él ya está hecho o está acabándose. El de tu hijo es el que tú vas a determinar con tu voto. El que quizás no ha nacido todavía es el que tú vas a determinar con tu voto. Y tú tienes que generar las condiciones para que ese niño o esa niña pueda tener opciones de ascenso económico y social. ¿Cómo se traduce eso en un mensaje? Bueno, para eso existen los publicistas, ¿no? Pero mi mensaje es ese. Es decir, a mí nada, hay un dicho famoso, no le regales el pescado, enséñalo a pescar. Eso es realmente lo que tienes que hacer en la sociedad. Enseñarle el camino del ascenso económico y social mediante el estudio y el trabajo. Las únicas sociedades exitosas en el mundo son por ese lado. Comenzamos hablando del fentanilo y ahora, como el fentanilo está siendo utilizado para temas de la elaboración de drogas muy poderosas, yo quiero hablar de la penetración del narcotráfico en la política panameña, doctor Pérez Valladares. En su época, este no era un tema tan importante como lo es hoy día. Y se ve, se habla, se dice a diario que el crimen organizado está metido en la política y tiene gente en el Ejecutivo, en la Asamblea y en el órgano judicial. ¿Usted qué piensa y cómo combatir esto de verdad?
Yo pienso, Álvaro, yo pienso que hay que hacer la diferencia entre el crimen organizado, el narcotráfico metido en la política y personas que de alguna manera tienen contactos o dependen o financiamiento del crimen organizado y de la droga que llegan a puestos públicos. Eso hay que diferenciar. Si no es que ahora resulta ser que toda la política está influenciada por el narcotráfico. No es cierto. Existen personas, y muchas de ellas señaladas ya, que de alguna manera tienen vínculos con narcotráfico y con estas organizaciones criminales. Creo que por eso es que yo pienso que una de las reformas que tenemos que hacer es la forma como se eligen los diputados. Y yo insisto en eso y vengo insistiendo en eso hace muchos años, porque tenemos que cerrarle la puerta a la cantidad de dinero que tienes que utilizar en una elección clientelista para poder ser diputado. Creo que tenemos que prohibir que haya financiamiento privado de las campañas políticas. Creo que tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para cerrarle la puerta a que el narcotráfico, a que el crimen organizado tenga representantes u oídos o ente que hable por ellos dentro del estamento del Estado. Y eso se puede perfectamente bien hacer dándole seguimiento con las instalaciones que existen, con las posibilidades que tiene el Estado de averiguar y de saber cuáles son las personas que tienen vínculos con él y, por supuesto, persiguiéndolo. Y esto no es nada nuevo. Yo recuerdo a Ernesto Pérez Valladares, presidente de la República, salir en cadena nacional a denunciar precisamente que su campaña había sido penetrada por un cheque de dos cheques. Dos cheques que tomaban en total $51,000, si mal no recuerdo, de un señor que se llamaba Castrillón Henao, que en su momento parecía ser un empresario que lo trajo alguien que yo no conocía al señor ni nunca lo conocí. Lo trajo un empresario amigo de él, se lo presentó a uno de mis vicepresidentes y el tipo me dijo, oye, que este señor quiere aportar, bueno, que aporte, y se acabó. Evidentemente lo hace o lo hacen con la idea de que mañana ese señor al cual le aportó le diga, oye, yo necesito una cita con el presidente, o yo necesito, y claro, hay que gestionárselo. Pero ese señor acabó preso. Cuando nos dimos cuenta de quién era y cómo había hecho, acabó preso y acabó extraditado a los Estados Unidos, donde, dicho sea de paso, entiendo que se convirtió en testigo del Estado. Y creo que vive por allá, no sé. ¿Cómo está viendo el actuar de la justicia en los últimos meses con la integración de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los cambios que se están dando? Yo quiero ser muy positivo en eso. Yo quiero ser muy positivo. Yo creo que sin ser abogado, sin estar enterado ni estar visitando instituciones de justicia, las señales que estamos recibiendo me parecen muy buenas. Creo que lo que está haciendo la magistrada presidente de la Corte y su equipo de nuevos magistrados nos va a empezar a caminar por el camino correcto. Y yo tengo la impresión de que en un periodo perentorio tendremos satisfacción de la forma como la justicia se está llevando adelante. ¿En qué pilares fundamentales debe basarse la campaña política del 2024 si usted fuera candidato a la presidencia de la República, doctor Pérez Valladares? Porque hemos concentrado la política en la descalificación, en el insulto, en los memes, en ver cómo destruyo al oponente y no en ver cómo construyo el país. Bueno, evidentemente, a mí me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es crearle a la gente la conciencia de que para poder ascender económicamente y socialmente, la educación es fundamental. Y dedicar grandes recursos. La educación de calidad no significa escuelas bonitas, ¿eh? La educación de calidad significa mentes capaces de educar muy bonito. Profesores y educadores que tengan la capacidad de generar la educación que estamos buscando de primer mundo. Entonces, eso para mí es fundamental. Y luego,
cambiar la estructura, mucha de la estructura económica nuestra, que nosotros no estamos verdaderamente, yo creo desde el punto de vista de economista, no estamos dándole el suficiente rendimiento que deben tener nuestra posición geográfica en la nueva mundo de la logística y del movimiento de los bienes y servicios. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de hacerlo. Creo que el país se puede preparar perfectamente bien para en un periodo relativamente corto, periodo de una generación, dar un salto cualitativo hacia adelante. Y yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de que ese salto no lo va a dar el gobierno. El gobierno puede señalar el camino. El salto lo tenemos que dar todos en la sociedad para poder lograr el país que estamos soñando. Entonces, el pilar fundamental a juicio suyo, la educación en esta Sin duda, política. sin duda. El pilar fundamental del desarrollo es que, mira, tú de ahí derivas una serie de cosas. Este es un país que genera riqueza, sí, y riqueza mal distribuida, también. ¿Cómo se redistribuye esa riqueza? Evidentemente, una de las formas de redistribución de riqueza es la inversión social, y la inversión social particularmente en educación y salud. Entonces, o sea, no hay nada nuevo en este mundo que no sepamos cómo hacerlo para lograr ese salto cualitativo de la sociedad. Cierro por mi parte. En lo que llevamos de gobierno, de democracia después de la invasión, no voy a hablar del antes, ningún partido en el gobierno se ha podido reelegir. ¿Usted cree que en esta oportunidad ocurrirá el milagro? Yo no creo que es milagro, yo creo que es posible. Los milagros no son ni posibles ni probables. ¿Y por qué? ¿Y qué hay? ¿Qué condiciones se están dando para que esa posibilidad se dé? Bueno, porque yo pienso que nosotros tenemos el mejor candidato. Yo creo que es un muchacho capaz, inteligente, bien preparado, con experiencia. Creo que es el mejor candidato de lo que se vislumbra ahora mismo. Bueno, César, ¿quiere decir algo ya para cerrar? Presidente, estoy leyendo estoy dispuesto a ser tu asesor político. Lánzate. Estoy leyendo el libro primero para ver qué me va a decir el asesor. Claro, cómo no, gracias. Presidente, puntualmente una reflexión sobre turismo, cultura y libre postulación, por favor. La libre postulación, me parece, vamos a empezar por el final, la libre postulación me parece a mí es una oportunidad de las democracias que le da a las personas que no se quieren afiliar a ningún partido político. Pero aquí eso se ha tergiversado, es decir, ahora resulta ser que son de libre postulación miembros de partidos políticos. Obviamente es una negación de la libre postulación, eso no es libre postulación, eso es oportunismo político. ¿Cuál era el otro punto que quería hacer? Cultura, porque todo lo monopolizamos en el debate político y dejamos la cultura por fuera. Es que, tú sabes, la cultura, yo lo que pienso es que el civismo tiene que pasar por crear el deseo de ser culto, no solamente desde el punto de vista político, sino leer. La lectura se nos ha quedado a nosotros en los chats. Es decir, nosotros tenemos que entender que, y tiene que ser en la escuela, que la lectura es absolutamente necesaria en la formación intelectual de la persona. Y yo creo que sí tenemos. Hombre, ayer yo hablaba con un señor, mira, anoche, con un señor que tiene, me dijo, 92 años. Un señor que generó en el Perú, eres peruano, una inversión de 16,000 hectáreas sembradas de, ¿cómo se llama? Hombre, bueno, hizo una inversión monstruosa en el Perú, le fue muy bien, la vendió y ahora se ha venido a Panamá. Y está creando aquí unos centros de procesamiento de pescado en Bacamonte, que es lo que a él le gusta. Y me decía, mire, yo me he dedicado a buscar jóvenes, hombres y mujeres, ingenieros, ingenieras, técnicos, electricistas, para formarlos. La calidad humana que ustedes tienen en este país es extraordinaria. Yo estoy feliz de venir a invertir en este tema porque sé que va a ser exitoso dado la calidad humana que tengo. Entonces, tienes el material. Tenemos el material. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que moldearlo, tenemos que hacerlo productivo, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Así que yo creo que yo soy muy optimista en el futuro del país. Yo no soy de los que piensan que estamos mal y que vamos a papear. Yo creo que al contrario. Yo creo que, como toda la vida es relativo,
mídete tu país, Panamá, mídelo con el resto del área. Y date cuenta que este es un país privilegiado y que los panameños tenemos la opción de verdaderamente tener un gran país. Tenemos que aprender a separar el trigo de la cizaña, simple y sencillamente. Sin duda. Y eso en las elecciones es muy importante, a través del voto, comenzar por ahí. Así Gracias. es. Gracias, doctor Pérez Valladares. Dios me lo bendiga. Presidente. Hasta luego. Bien, eso es todo por hoy entonces. Nos vemos el lunes si Dios así nos da permiso. Gracias.